dos enfermedades muy frecuentes durante el embarazo. Quisiera saber si alguien sabe o si su mamá, hermana, tía, prima en algún momento hizo algo que se llamara diabetes gestacional o problemas de tiroides mientras estaba embarazada. ¿Alguien? ¿No? ¿Alguien sabe por qué tenemos que ver estas dos enfermedades, tantas enfermedades que existen en medicina, como base para un médico general? No, pregúntenle a ella, ChatGPT, ¿qué creen que sería importante saber de diabetes gestacional y de problemas de tiroides durante el embarazo? A ver, que alguien me diga qué le dijo su chat. Porque después de... Háganlo. Perfecto, entonces son dos enfermedades, mientras yo estaba buscando, que van a generar muchas complicaciones tanto a la mamá como al feto. ¿Qué otra cosa puede decirnos por ahí el chat que ustedes crean que pasa en estas dos enfermedades? ¿Más poco? Yo estornudo, la verdad. Yo estoy esperando que están preguntando ahí. De alta prevalencia, importante. Entonces estamos diciendo dos cosas muy importantes. Son de alta prevalencia, ¿qué significa? Dos, poco frecuentes, nada frecuentes. Muy frecuente. ¿Me da lo mismo? Muy frecuentes. Entonces estamos diciendo que son enfermedades muy frecuentes, o sea, de alta prevalencia. Me voy a encontrar con ellas en algún momento, me voy a tropezar con ellas, así no me guste la ginecología, me voy a tropezar con ellas porque una mujer puede estar en embarazo. Pero además de que son muy frecuentes, muy probablemente va a generarle problemas tanto a la salud materna como al bebé. Y otra cosa importante, ¿cuál sería el momento de presentar ese problema tanto en la salud materna como en la salud fetal de ese bebé, de esa parejita, de ese binomio? Ahí mismo, como vos la guías, así como el y más allá, o pasó. ¿Ustedes qué piensan? Ay, gracias. Ok, gracias. Entonces, yo les estoy preguntando, la primera cosa dijeron, una enfermedad súper frecuente. ¿Listo? La segunda cosa, tiene complicaciones tanto en la mamá como en el feto. La pregunta es, ¿esas complicaciones serán mientras están juntos, cuando están separados, ahí mismito cuando dé la enfermedad o allá en el futuro como vos la guías? Las dos, ¿cierto? Tanto mientras están en binomio como a futuro, muy probablemente van a tener consecuencias. Entonces, ¿les parece que sería importante que supiéramos algo con respecto a lo que es la diabetes gestacional y la enfermedad de la tiroides durante el embarazo? Sí, ¿por qué? Porque se van a enfrentar en algún momento a eso. Y que ustedes no lo vean, la mente no sabe, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Si ustedes no saben que estas dos enfermedades son de alta prevalencia, tienen tanta posibilidad de encontrarse con ellos y tienen alta morbimortalidad para el binomio materno e hijo, no solo cuando estás en etapa de embarazo, no solo cuando estás en feto, sino más adelante cuando ya son ustedes hijos de alguna mamá que hizo diabetes durante el embarazo, de alguna mamá que tuvo problemas durante el embarazo de la tiroides, pueden tener alguna consecuencia a los 30, 40 años más adelante siendo un bebé, o puede incluso esa mamá generarte en 4, 5 o 6 años problemas mucho más importantes que pudieron haber sido evitables o prevenibles. ¿Listo? Entonces eso es súper importante. Y esas son las dos enfermedades que vamos a ver hoy. La primera enfermedad que vamos a mirar se llama diabetes. ¿Quién me quiere decir qué es la diabetes? A ver, doctor. Muy bien. Entonces, bueno, solo te voy a corregir una cosa. No decimos que puede ser crónica, porque siempre va a ser crónica. Solo que cuando tú la empieces a descubrir,
nunca la vas a catalogar como aguda, porque siempre va a ser una enfermedad crónica. Si una vez aparece, convives con ella hasta que la muerte los separe. ¿Sí? Eso es importante, pero muy bien. Es multigenética, ¿cierto? Multigénica en la mayoría de las veces. ¿Qué otra definición tenemos por ahí? Los diabetólogos, los que quieren ser internistas, los que quieren ser endocrinólogos, los que quieren saber, porque en la familia hay antecedentes de diabetes. ¿Qué dice la literatura con respecto a qué es la diabetes? ¿Quién quiere? Vaya, no me puedo acercar, ya entendí. Ok. ¿Qué dice Google? Mira, a este lado. Ok, muy bien. Casi lo mismo que dijo el doctor. Entonces, estamos diciendo que la diabetes es la enfermedad crónica más prevalente del adulto. Y ya prácticamente estamos diciendo que es consecuencia de la obesidad mórbida. Y estamos diciendo que ya la pandemia es no infecciosa cuando hablamos de obesidad y diabetes. Por eso, ¿quién está comiendo papitas ahora? ¿Me prestas tus papelitos? Ya te las comiste todas. Una chapra. Perdóname que todavía tiene, cuídate las botas. Gracias, Doc. Esto apareció en la época de ustedes, porque en mi vida no había semejante cosa, ¿no? Sí saben todo esto que son, ¿cierto? Los sellos de seguridad del ministerio que dicen exceso de grasa saturada, Ministerio de Salud, exceso de grasa no sé qué, Claro, ¿por qué? Porque en mi época los gorditos eran poquitos, más era la época de la gente desnutrida, malnutrida por desnutrición que malnutrida por sobrepeso. Entonces, como ahora comemos tantas cosas empaquetadas, el sobrepeso hace que tú fácilmente llegues a diabetes. Y una forma de advertirte como una medida de salud pública es estarte diciendo, mira, si te lo vas a comer, esto tiene alto contenido de grasa, esto tiene... Entonces no es que no te lo comas, pero ¿cuántos te vas a comer? ¿Cada cuánto te los vas a comer? Que después quieres estar fit o no tener un infarto o alguna otra cosa. Entonces empieza a aparecer todo eso. ¿Por qué? Porque ya la siguiente pandemia no va a ser por infecciones. Son pandemias no infecciosas. Obesidad, diabetes. Por eso hay tanta clínica ahora de obesidad, por eso hay kilos mortales y todas estas cosas, todo lo que hay en televisión. ¿Listo? Entonces, dentro de eso, cuando la mujer está embarazada, hay algo todavía más tenaz, que es que tanto la mujer como su feto pueden estar en riesgo de presentar trastornos de la glucosa durante ese periodo de gestación. Y a eso le vamos a llamar diabetes gestacional. Pero para hablar de diabetes gestacional tenemos que saber primero qué era la diabetes, que es lo que ustedes me están diciendo, y que entonces existe una diabetes pregestacional. O sea, si la señora Pepa que está aquí es diabética, tiene 5 años que le descubrieron la diabetes y ahora queda embarazada, tiene una diabetes pregestacional, previo a la gestación. Pero si la señora Pepa era sana previamente, quedó embarazada y se le subió el azúcar, tiene diabetes gestacional. Y el resumen de diabetes se lo voy a decir aquí. La mayoría, lo vamos a ver ahorita en las diapositivas, pero la mayoría de las mujeres que no tenían diagnóstico de diabetes antes de quedar embarazadas y hacen diabetes mientras están embarazadas, terminan siendo diabéticas en el 85% de las veces cuando ya no están embarazadas. Y estamos diciendo que la diabetes es una enfermedad de alta prevalencia, que en medicina interna y en todas las cosas que ustedes aprendan es de alta prevalencia, te deja ciego, te deja insuficiencia renal, puedes perder una extremidad, vives con procesos infecciosos, no cicatrizas en forma adecuada, etcétera, 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 puedes quedar ciego. Entonces necesito tenerla muy controlada y es bastante difícil porque necesitas saber qué cosas tienes que comer y qué cosas no. Diabólico. ¿Señor? ¿Anabólico o diabólico? No sé qué por qué escuché aquí. Anabólico. Anabólico. ¿Quién es anabólica? Súper.
la insulina es anabólica y el azúcar es diabólica, ¿cierto? Ok, entonces la diabetes mellitus constituye la alteración metabólica más frecuentemente asociada al embarazo. O sea, si una mujer está embarazada, ¿cuál es la enfermedad metabólica que más fácil puede tener? Diabetes. Perfecto. Aproximadamente un 1% de todas las mujeres embarazadas van a presentar diabetes pregestacional. Quiere decir que no es muy frecuente que una mujer que tiene diabetes quede embarazada. ¿Entienden eso? No es fácil que una mujer que tiene 5 años, 7 años, 8 años con diabetes quede embarazada, porque la diabetes, por los niveles altos de azúcar, ¿cierto?, produce como el óxido en el hierro, lo deforma, ¿cierto? Entonces la microcirculación de esa persona se altera a medida que van pasando los años. Entonces al principio la persona está bien, a los 5 años o 7 años tiene un problema de pronto de nefropatía y a los 10 años tiene retinopatía diabética. ¿Qué quiere decir? Tengo problemas para la visión, no solamente acumulo algo en el cristalino o algo. Y ese trastorno de la microcirculación, si la señora tiene 25 años de vida y tiene diabetes tipo 1, porque de los 15 años le diagnosticaron diabetes, o sea que tiene 10 años de diabetes, su útero va a estar bien irrigado, bonitamente irrigado, vasos sanguíneos bonitos para dar una placenta bonita y un feto bien sano. No. Es muy difícil, tiene que estar muy bien controlada. Por eso, el 1% de las mujeres embarazadas con diabetes mellitus tienen más posibilidad, o sea, tienen menos posibilidad de quedar embarazados. Y esos bebés van a estar bien nutridos o desnutridos. ¿Ustedes qué se imaginan? Desnutridos, por supuesto. El hijo de madre con diabetes previa, muy probablemente, si no se controla bien su diabetes durante la gestación, va a tener un bebé pequeño y desnutrido. Pero cuando la mujer no tenía síntomas de diabetes antes de estar embarazada y le da diabetes pregestacional, quiere decir que nadie sabía que tenía diabetes, le hicieron los exámenes y no parecía, pero ahora está embarazada y vamos a mirar por qué. Entonces esa mujer queda embarazada. ¿Ese bebé, esa circulación va a estar dañada o va a estar normal? No, porque va a estar dañada si apenas está empezando la enfermedad. Le hicieron todos los exámenes, no sufría del azúcar ni nada. Quedó embarazada y le diagnosticaron diabetes pregestacional. Diabetes pregestacional no es diabetes mellitus, eso es importante. Es como un estadio 0 de la enfermedad. Entonces estarían normales o alterados los vasos sanguíneos. Normales. Si yo les digo, ese hierro que está ahí, ¿eso qué es? Acero, pero no me sirve, hagan de cuenta que es un hierro. Ese es una barra de hierro, ¿sí? Y yo la compré hoy y la coloqué hoy. Y no le he hecho mantenimiento. ¿Se ve bien? Sí, cierto, la acabo de comprar. ¿Se ve bien? Sí. ¿Le hago mantenimiento? No. En un año vengo, no le hago mantenimiento en un año. ¿Se va a ver igual? No. Y a medida que vayan pasando los años, si no le hago mantenimiento, ¿se va a caer? Entonces en la diabetes pregestacional el vaso está bien porque todavía no hay suficiente daño. No han pasado años que deterioren la microcirculación. Entonces si ese bebé no tiene trastornos en la microcirculación materna, se va a ver bien alimentado, sobrealimentado o desnutrido. Puede ser bien alimentado o sobrealimentado, ahorita lo vamos a mirar, pero nunca va a estar desnutrido por microcirculación, porque la microcirculación está bien, todavía no ha pasado el tiempo para que se deteriore. ¿Entienden eso? ¿Sí? Ahora lo vamos a mirar. Entonces dice, una mujer que no sufría de nada, súper bien,
era super TikTok, de esas que luchan ahora, yo no sé qué es lo que hacen y empiezan a luchar para ganar seguidores y ese coso, ¿cierto? Y nunca había quedado embarazada. Tok Tok se llama. Bueno, yo no sé cómo se llaman. Y después de eso, esa mujer queda embarazada. ¿Cómo se llaman esas mujeres? ¿Un nombre de una de ellas? Bueno, de Andreina. Tengo que... Andreina. Andreina es una TikToker de esas que está luchando, lucha libre con otra por puntos y todas las cosas, tronco de cuerpo, 1000 veces en el gimnasio, le hace todos los exámenes, está perfecta. Pero Andreina, que era sana previamente, quedó embarazada. Cuando tenía 24 semanas de embarazo le hicieron una prueba para el azúcar y salió alta. Ella no se iba a dar cuenta porque no tenía ningún síntoma. ¿Cómo está la circulación de Andreina? ¿Bonita y normal o dañada? Bonita y normal, ¿cierto? Entonces, cuando su bebé nazca, no tiene la posibilidad de estar desnutrido. ¿Entendieron eso? Porque ahorita vamos a ver por qué y cómo además va a salir ese bebé. Todavía no lo vamos a decir. Pero sí, la señora Pepa tenía 7 años de diabética. No se controla porque le fascinan todas las bolsitas de paquete. ¿Cómo va a estar esa microcirculación? Mal, afectada, dañada. ¿Ese bebé va a nacer normal o anormal? Anormal, muy sobrenutrido o anormal, súper desnutrido. ¿Entienden la diferencia? No es lo mismo tener el antecedente pregestacional de diabetes que hacer una diabetes gestacional. La clase se enfoca especialmente en la diabetes pregestacional. ¿Sí? Diabetes pregestacional, y vamos a ver por qué. Porque la señora que es diabética ya es un embarazo de alto riesgo desde el principio, es otra cosa. Pero lo vamos a ver también. ¿Listo? La clase se enfoca en diabetes pregestacional. Entonces dice, un 12% o más de las personas a las que les hacen la prueba de diabetes terminan teniendo diabetes gestacional, como Andreina. Andreina pensó que era la top, ¿sí? Pero cuando le hicieron el examen, salió con diabetes pregestacional. ¿Ella se lo esperaba? Deportista, 90, 60, 90, pura proteína, puro ejercicio, cero pollo porque tiene diabetes pregestacional. Y dice que de las mujeres que tienen diabetes durante el embarazo, como Andreina, que no lo tenía previo, se estima que lo que les dije al principio, que casi un 90% van a quedar diabéticas en el futuro. O sea, Andreina tenía 90% o tiene 90% de posibilidad de quedar diabética. Y no es quedar, ahorita vamos a ver qué es lo que quiere decir la clase. Dice, de las mujeres que tienen diabetes durante el embarazo, o sea, eran sanas previamente, se estima que aproximadamente el 87.5% tienen diabetes mellitus pregestacional y no lo sabían. No se lo habían diagnosticado y no tenían síntomas. Venían en silencio. Y el 7.5%, imagínense que es diabetes tipo 1. ¿Qué diferencia hay entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2? Ustedes ya vieron eso, me imagino. ¿Cuál es la gran diferencia? En la 1 hay ausencia de insulina, es una enfermedad casi monogenética, ¿cierto? Pero en la diabetes tipo 2 hay un daño de receptores que es poligenético, o sea, hay varios, es multigénica, ¿sí? Y generalmente la diabetes tipo 1 aparece de pronto en la adolescencia, ¿sí? Desde la juventud. Es por eso el que viene la mujer que está embarazada pero es diabética desde los 15 años, tiene 25 años, quiere tener un bebé pero ya tiene 25 años, de pronto no control de la enfermedad. Y está un 5% de posibilidad de que entonces en ese momento se está descubriendo que sus receptores ya no están funcionando en forma adecuada y sería diabetes tipo 2. Entonces, una forma de descubrirnos puede ser durante el embarazo con la prueba de diabetes. ¿Y por qué pasa eso? Porque acuérdense en su clase de hormonas del embarazo que el lactógeno placentario, ¿cierto? Una hormona que produce ¿quién? La placenta, no se llama lactógeno placentario, porque lo produce la placenta,
es prácticamente la encargada de hacer resistencia a la insulina para que la glucosa entre y el bebé pueda tener energía barata para crecer. ¿Entendimos eso? ¿Sí? Todos. Sí. ¿Tú qué estabas viendo ahí en el celular? ¿Cómo actúa el lactógeno placentario? ¿Él sabe qué comer? Ok, entonces, miren lo que les acabo de decir. Lactógeno placentario. Tenemos diabetes pregestacional, miren cómo se ve ese bebé, parece un prematuro, pero es un niño a término que pesa menos de 2 kilos. Se ve casi en el huesito. Van a ser bajo de peso, menos de 2.500 gramos, cuando debía pesar 3 kilos y así. Diabetes pregestacional. Y mira lo que pasa en la diabetes gestacional. Ese bebé tampoco, ninguno de esos dos bebés están sanos. ¿Sí? Ninguno de esos dos bebés están sanos. La diabetes pregestacional, que no se cuida, porque si la señora se hace sus controles y todo, va a tener un bebé, lo más esperado que esperamos es que sea lo más normal posible, aunque haya que hacer algunos exámenes, ahorita vamos a mirar. Pero la diabetes gestacional siempre va a dar un bebé que se llama macrosómico, es un bebé obeso. ¿Por qué? Porque tiene mucha biodisponibilidad de glucosa. Y cuando el cuerpo tiene mucha glucosa, ¿cuál es la hormona que le fascina? La insulina. Y la insulina es... ¿Cómo fue que dijeron? ¿Anabólica o diabólica? Anabólica. Ok, entonces como tiene que estar bien y el mal, entonces está la anabólica, porque tienes a la diabólica, ¿cierto? No, Dios mío, perdóname por tanta palabra de esa boca. Entonces, miren, la glucosa estimula la producción de insulina. Y la insulina lo que hace es meter la glucosa en todas las partes de este bebé. Al meter todas las partes en este bebé, por supuesto empieza en el hígado, para hacer gluconeogénesis, glucogenogénesis, ¿cierto? Pero se mete también en el corazón, en el hígado, en el intestino, en el hueso, y el bebé todo sale macrosómico, sale todo grande. La palabra se llama macrosómico. ¿Por qué? Porque la insulina es la hormona anabólica por excelencia y está sobreestimulada porque tiene mucha biodisponibilidad de glucosa. Porque cuando la mamá se come un dulce, no hay nadie que lo pare para que ese azúcar le llegue a ese bebé. La insulina no pasa. La insulina de la mamá no pasa, pero la glucosa pasa derecho. Entonces el bebé empieza a producir mucha insulina y al producir mucha insulina coge y hace sus depósitos en absolutamente todos los tejidos, no solamente en el músculo estriado, no solamente en el hígado, en el intestino, en esas células tan pequeñitas que ustedes ven en histología también. Entonces miren que hay dos tipos de bebés de acuerdo al antecedente materno de la diabetes. Si es pregestacional, nace pequeño, anormal pequeño, pero si es gestacional, nace anormal grande. Ok, ¿cómo hago el diagnóstico de diabetes gestacional? Entonces, para hablar de diabetes gestacional, influye lo que es la presencia del lactógeno placentario. Por eso tienes que esperar que la placenta esté haciendo su maravillosa función en la mayoría de su porcentaje, y generalmente entre las 24 y las 28 semanas, no lo tengo por ahí, entre las 24 y las 28 semanas de edad gestacional, a esa mujer embarazada se le hace el examen. Pero si por algún factor de riesgo, porque es que la mamá de Pepa es diabética, porque ella una vez en un estrés tuvo la glucosa alta y después no le hicieron un diagnóstico adecuado, hay un factor de riesgo importante, entonces esa señora se hace ese diagnóstico en el primer trimestre y no en el segundo trimestre de embarazo, pero ya no le vamos a llamar que es pregestacional, porque ahí no está actuando el lactógeno placentario y ahí no hay tiempo de que venía bien y ahora lo descubrí, sino que no estaba diagnosticada desde antes, pero es pregestacional. ¿Entienden eso? Si yo en el primer trimestre de embarazo le hago la prueba a la señora, ¿cómo es que se llamó? Andreina. A la señora Andreina, no sé quién es, ¿oíste? A la señora Andreina, y le sale
niveles de glucosa elevados no es gestacional. Aunque está embarazada, oye, eso tiene más tiempo de lo que yo acabo de descubrir, es lo que tratan de decirte, ¿sí? Pero si todo venía bien, las glucosas venían bien, y cuando tiene 24 a 28 semanas le hacen la prueba y le sale alterada, entonces es una diabetes pregestacional. ¿Entendieron eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Ok, repito otra vez. Yo soy la señora Andreina, me hicieron un examen de sangre, de glucosa, me salió bien, tengo 10 semanas de embarazo. Llego a la semana 24, me hacen mi prueba para ver si tengo diabetes gestacional y me sale positiva. ¡Ah! Tengo diabetes gestacional, voy a ver si me cuido para evitar que mi bebé nazca grandote y enfermo y yo también tenga problemas. Ese es un escenario. Diabetes gestacional, ese es el verdadero. No, la señora Pepa era súper descuidada y llegó a las 10 semanas de embarazo, a las 10 semanas al médico porque dijo, estoy embarazada. Le hicieron una prueba de glucosa y le dio 500. Eso es gestacional, pero está embarazada. Porque en el primer trimestre eso ya venía viejo en la respuesta. ¿Sí? O sea, la tiene de antes. Por eso, exacto, aquí no hay lactosa placentaria, entonces esa no es la respuesta. La respuesta es, la señora ya era diabética antes de estar embarazada, pero no le hicieron diagnóstico. Entonces no puedo decir que la hizo durante la gestación, porque aquí no debería actuar lactógeno placentario para hacer las cosas. Aquí, desde el principio, lo que pasa es que esa señora no venía a los controles, nadie nunca le había hecho el examen, pero es diabética y no se había dado cuenta, porque hay muchas enfermedades que van en silencio. ¿Mejor? ¿Entendieron todos? ¿Sí? Entonces, si te la diagnostican antes de las 24 semanas, la posibilidad de que no sea pregestacional, sino que tienes más de un año o más años y nadie te lo ha diagnosticado, es muy alta. Pero si todos tus exámenes venían bien durante el embarazo y cuando te hagan la prueba para diabetes te sale alta y tú dices, pero si todos mis exámenes de azúcar me han salido bien, ¿cómo así que diabetes? Lactógeno placentario está actuando, está generando más resistencia y lo que le tienes que decir a esa mamá es que la posibilidad de que ella quede diabética más adelante es alta. ¿Sí? ¿Comprendido? Todo el mundo. ¿Sí? Bueno, que no, yo vuelvo y repito. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de diabetes gestacional? Dice, toda diabetes diagnosticada antes del embarazo se considera pregestacional y dentro de este grupo podemos tener la diabetes mellitus tanto tipo 1 como tipo 2 y otros tipos específicos como las monogénicas. ¿Cuáles son las monogénicas? Por ejemplo, la que le da a los neonatos. No es muy frecuente, cada como en 50.000 neonatos. Yo solo he visto una vez uno en mi vida y falleció. Hizo una diabetes que hacía 500 de glucosa todo el tiempo hasta que se murió. Ponle lo que quieras. Hay un problema genético único que impidió que este bebé pudiera tener adecuada regulación de la glucosa y la insulina. Pero eso no es lo más frecuente. ¿Listo? Ahora, dentro del embarazo, es lo que les estoy diciendo, es importante destacar y descartar que en la primera visita prenatal, pero que sea a tiempo en el primer trimestre, si tú tienes una diabetes franca, no vas a tener diabetes gestacional. Es una diabetes que no había diagnosticado antes alguien. ¿Listo? Ok, esta tabla no se ve muy bien. Solo se las traigo para decirles, todo esto lo puede producir el azúcar alta en un bebé. A él no le importa si es pregestacional. A ese feto no le importa si la mamá venía vieja con la diabetes o la diagnosticó adentro. Lo que pasa es que cuando la señora viene con diabetes pregestacional, la influencia del daño de la glucosa con su alteración hace que la organogénesis o embriogénesis, que es en las primeras 9 semanas, ¿cierto? Donde a la quinta está sonando el corazón, donde ya tú tienes prácticamente formado a las 9 semanas el feto, pero en miniatura. La posibilidad de que los trastornos por la hiperglicemia generen un corazón izquierdo hipoplásico, que es incompatible a veces hasta con la vida, anomalías del retorno venoso anómalo, hidronefrosis, extrofia vesical,
tengas una pierna, que no tengas un bracito, como lo vemos a veces en algunos lados, que tengas solo un ventrículo en vez de 2 ventrículos, casi incompatible con la vida en la mayoría de las partes del mundo, que tengas hidrocefalia, microcefalia, holoprosencefalia, y ahí pasan todas las malformaciones que ustedes quieran, que hayan estudiado enfermedades de Hirschsprung, atresia del conducto biliar, síndrome monogénico o desconocido, cualquier cosa puede producir la alteración entre la glucosa, los niveles altos de glucosa en una mujer que tiene diabetes antes de estar embarazada y no está controlada. La posibilidad de una malformación congénita es altísima, por eso esos bebés tienen que, digo yo, escanearse. Cuando ellos nacen, aunque nazcan bien y de buen peso, porque nunca van a ser grandes, por lo menos deben nacer de bien peso, tenemos que hacerle ecocardiograma, ecografía abdominal, ecografía cerebral, de cosas grandes para mirar si de verdad todo ha estado bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la microcirculación está tan dañada que la irrigación puede llegar a ser anormal y producir cualquiera de estas alteraciones. Y aquí tenemos los síndromes. Angelman, el Prader-Willi, voy a nombrarle unos que de pronto ustedes seguro que me lo han estudiado. La sirenomelia, que no es muy frecuente, pero yo tuve un paciente así. Las displasias caudales, las secuencias de Bartter, Chark, anomalías cromosómicas, trisomía 13, 21, ¿sí? Entonces, cualquier malformación congénita podría estar presente en un hijo de una madre con antecedentes de diabetes o diabetes pregestacional. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud que es la diabetes gestacional? La Organización Panamericana de la Salud y la OMS dicen que la diabetes gestacional, como su nombre lo indica, aparece, yo ya sé que ustedes entendieron todo esto, pero aparece durante el embarazo, o sea, antes no la tenía. Consiste en una glicemia superior a lo normal, pero inferior a la que justificaría un diagnóstico de diabetes en otro momento de la vida. Este tipo de diabetes aumenta el riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto, y además se los va a producir tanto a la mamá como a su hijo, tanto en el momento del parto, durante la gestación, en el momento del parto y hacia el futuro, incluso ambos de presentar diabetes tipo 2. Se diagnostica mediante pruebas prenatales, más que porque la gestante diga que tiene sed, que está poliúrica o que tiene alguna sintomatología. Tienen que hacer el diagnóstico porque ella no va a tener síntomas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para diabetes gestacional? Que la mujer esté en sobrepeso, ¿sí? Porque es como si la insulina no alcanza para todas las células a las que tiene que impactar. Falta de actividad física, que tenga antecedentes de prediabetes, esos hiperinsulinismos inexplicables o algunas otras cosas que a veces hablan los internistas, que tenga más de 30 años, porque además la posibilidad es que su parte de microvasculatura esté de pronto alterada por alguna otra cosa, que ya haya tenido diabetes gestacional en un embarazo previo, que tenga síndrome de ovario poliquístico, que alguien de la familia, como papá, mamá o hermanos o tíos, tengan diabetes y que tenga un bebé previo de más de 4 kilos. Si durante el embarazo anterior la señora tuvo un bebé que también pesó más de 4 kilos y este pesa 4 kilos, lo primero que le decimos a la mamá es: mamita, usted tiene alta posibilidad de ser diabética más adelante, tienes que cuidarte, porque eso es como la fotomulta, ¿cierto? Si tú pasas por la fotomulta a los 30 kilómetros por hora que toca, nadie te va a poner la multa. Por donde pases a 60 y es a 30, te ponen la multa. Es lo mismo. Si la señora no cambia su estilo de vida, muy probablemente va a terminar diabética. Pero si la persona, porque es modificable, si la señora empieza a tener una vida más saludable, baja de peso y hace ejercicio y tiene una alimentación más sana, la posibilidad de que desarrolle la diabetes es menor. Ahora sí entienden por qué tenemos que tener los sellos esos en la comida. Porque yo no necesito solamente tener un antecedente familiar de diabetes, que era lo que me enseñaban a mí cuando yo estuve ahí sentada hace un poco de años. Hace un poco de años, y esto no era tan bonito como ahora.
Para mí la diabetes era, si tú tienes un antecedente de un familiar que tiene diabetes, cuídate. Entonces mi abuelo se murió y le cortaron una pierna y otra, y yo duré como 3 años sin comer azúcar por si las moscas, porque tú pensabas que eso podía llegar a pasar. Ahora tú sabes que la persona no necesariamente tiene que tener un antecedente familiar de diabetes, porque tu solo estilo de vida te puede dar el riesgo de la diabetes. Entonces, si sirve para adelante, sirve para atrás. Si tienes el antecedente y lo evitas, pues tampoco lo vas a desarrollar. Acuérdense que hay fenotipo y genotipo. Puedes tener el genotipo y no desarrollar el fenotipo. ¿Nos quedó claro? ¿Sí? Ok. Ok, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional? Hay 2 tipos. Esto es del 2005, de este año, que salió según la Academia Americana de Ginecobstetricia, donde dice que puedes hacer el screening por medio de la estrategia de un paso o la estrategia de 2 pasos. Miren, está el O'Sullivan, que el O'Sullivan ya ni lo hablo ni ya me acuerdo porque eso ya pasó de moda. Y hay algunos otros. Este es el más actualizado según la Academia Americana de Ginecobstetricia, el Colegio Americano de Ginecobstetricia. Pero lo importante es que si hay varias formas de hacerla, pero todos llevan al mismo camino, es bien. Si a ustedes les explicaron de otra forma, pero es lo mismo, como dice una amiga, pasa nada, abuelita. Es lo mismo. Yo puedo diagnosticar algo porque aplico los criterios de otra academia o algo, tengo que llegar al mismo resultado. Entonces yo les hablo de la Academia de Ginecobstetricia y dice, mira, toma a esta señora entre las 24 y las 28 semanas y dale una carga de 75 gramos de glucosa. Esta persona tiene que estar previamente en ayuno y le vas a tomar una muestra de glucosa central en ayuno, una a la hora y otra a las 2 horas. En ayuno no debe ser mayor a 92, o sea, si es 92 es anormal. A la hora no puede ser mayor a 180, si es 180 es anormal. Y a las 2 horas debe ser menor de 153, si es 153 es anormal. Quiere decir, mira, aquí me dio 100, pues sí, ya le va a hacer las otras, pero ya definitivamente una de las 3 me da para diabetes gestacional. Ah, no, es que yo venía bien en la de ayuno y en la de la primera hora, pero en la segunda hora dio 200. Tienes diabetes gestacional, I'm sorry, ¿cierto? Pero la más recomendada es la de los 2 pasos. Y les voy a decir por qué. Porque la de los 2 pasos, ¿qué tal que llegue un comita diabético aquí sin saberlo? Un coma hiperosmolar. Porque le están dando 75 gramos de glucosa. Entonces la otra es un poco más segura. Porque estamos diciendo que no está tan infrecuente la enfermedad. Entonces dice, bueno, está bien, coge a la señora. Tienes que tener 8 horas de ayuno con esta señora. Y en la mañana tempranito le tomas una basal. Después le das 50 gramos de glucosa, no 75, o sea, menos carga de glucosa. Y le vas a tomar a la hora una carga, una glucosa. Si la glucosa está mayor o igual a 130, no hagas más nada, es diabética gestacional. Puede darle mayor o igual a 130, 135 o 140 respectivamente de acuerdo a las pruebas. Pero si le dio menos de 130, entonces dale la carga de 100 gramos por decilitro, que es más que la primera, pero ya vamos más seguros, ¿cierto? Y te dice, si está, claro que no en el mismo momento, ¿cierto? Sino que la citas otra vez, y si está por encima de 95, es diabética gestacional. Si está por encima a la hora de 180 es diabética, o sea, a las 2 horas, mira que tiene menos de 180, 155 es diabética, y si él tiene más de 3, a las 3 horas tiene más de 140 es diabética gestacional. ¿Qué quiere decir? Que aquí baja los estándares porque le das una carga más alta y de pronto es una prueba de estrés con 100 gramos mucho más peligrosa que si lo hicieras con 75 aquí, pero un poco más suave cuando la haces con 50. Entonces la de los 2 pasos es la mejor. Primero le das una pequeña dosis de 50 y después la citas al otro día, si con ese no existe diagnóstico, y le das una carga más alta y con eso decides, según los valores, si la paciente tiene diabetes gestacional o no. ¿Entendieron eso? Sé que no se lo aprenden ahora, pero lo entienden. Hay 2.
Una que da 75 gramos, que es como el promedio entre las dos, y los valores van a variar de acuerdo a la carga de glucosa que tú le colocaste a esa señora. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cuál es el momento para realizar el diagnóstico? Yo se lo dije. La señora Andreina tenía un hijo previo de 4 kilos 100. Yo no voy a esperar las 24 semanas. En el primer trimestre, si existen factores de riesgo para diabetes gestacional, se lo voy a hacer desde ya. Señora, ¿cuánto pesó su hijo? ¿Cuántos hijos tiene usted? No, 1. ¿Y cuánto pesó su hijo anterior? 4.200. No, señora, yo no voy a esperar las 24 semanas. Vamos a empezar desde ahora a ver cómo está su glucosa, que no es lo frecuente, pero como tiene un factor de riesgo me quiero adelantar. No para que no estoy pensando que es que va a desarrollar la diabetes gestacional, sino que de pronto se va a quedar como diabética, ¿entienden? Entonces tengo que empezar a cuidarla desde ya. En el segundo trimestre se los pongo en verde porque es la que deberíamos hacerle a todos. Si no tiene ningún factor de riesgo, si todo viene bien, si me la pesqué entre las 24 y las 28 semanas de gestación, debo hacer, ojalá la del segundo paso, que es la que recomienda la Academia Americana de Ginecobstetricia, el Colegio Americano de Ginecobstetricia. Pero la señora llegó a las 35 semanas. Ah, no, ¿ya para qué se la hago? Si ya pasaron las 28. No, señor, usted coja a ese ser humano y hágale la prueba. ¿Oyó? Entonces dice, en todas las gestantes no diagnosticadas previamente, si se pasó del tiempo, usted no la deje de capturar, porque estamos diciendo que esa enfermedad impacta a la mamá, al bebé, ahora, durante el parto y más adelante. Necesito saber si puedo evitar todos esos eventos nefastos que vamos a ver ahorita. Y en el tercer trimestre, en las no estudiadas previamente o que desarrollen complicaciones. La señora venía súper bien, le habíamos hecho el control súper bien, todo venía bien y ahora la señora tiene polidramnios. Polidramnios, que es aumento de líquido amniótico más de lo que se espera, puede ser una causa de diabetes gestacional. Entonces yo voy a otra vez echar para atrás y decir, bueno, ¿y aquí qué pasó? Porque este paciente está teniendo polidramnios. ¿No será que no le hicieron la prueba? ¿Será que se la hizo mal? ¿Será que se la repito? ¿Qué cosas otras podría ser? ¿Listo? O que el bebé viene macrosómico o grande. Entonces, como les dije, recomendamos el diagnóstico entre las 24 y las 28 semanas y se recomienda el diagnóstico en los 2 pasos. Con 2 o más de los siguientes valores tú haces el diagnóstico. Glucemia basal mayor de 95, 180 a la hora, 155 a las 2 horas o 140 a las 3 horas, ya ustedes lo saben en la literatura como se los mostré en la diapositiva pasada. Aquí vamos a ver, no sé si sale. Este es un neonatólogo yo la tengo aquí al otro lado, de España, que además va a dictar una charla de esto ahorita el viernes en la Sociedad Colombiana de Neonatología. Ay, yo puse esto y ahora dónde está. Y que nos va a hablar acerca de lo que es la diabetes gestacional. Hablar de los recién nacidos de peso elevado. Soy el doctor Manuel Sánchez Luna, jefe del Servicio de Neonatología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Bien, de todos he sabido que un bebé que nace con un peso adecuado y que tiene un aspecto de salud es siempre bienvenido en todas las familias, y que tradicionalmente los niños que han nacido con pesos grandes, allá por encima de los 3 kilos y medio, pues parecía una señal de salud. Bueno, nada más lejos de la realidad cuando este peso es excesivo, lo que llamamos nosotros peso elevado. Tradicionalmente se habló de estos niños cuando pesaban más de 4.000 gramos, pero tendemos a compararlo con el peso que deberían de tener en función del momento en el que nacen, esto es de la edad gestacional. Nosotros definimos aquellos recién nacidos que pesan por encima del percentil 90 de los niños que nacen con su misma edad gestacional. Esto, para que se hagan una idea, en aquellos bebés que nacen al final de la gestación, normalmente es por encima de los 4 kilos y medio. No significa que el hecho de nacer con un peso elevado sea un problema médico, evidentemente, pero en algunas ocasiones sí lo es. Tradicionalmente hemos visto y seguimos viendo familias en que los niños nacen con pesos grandes,
y no tiene ninguna importancia, no tiene más trascendencia. Es algo que es muy conveniente que esto se sepa en los controles de la gestación, porque lógicamente pueden existir dificultades en el momento del parto de estos bebés que son grandes. Dificultades que pueden estar relacionados con el propio mecanismo de la expulsión de estos bebés de tamaño adulto. Hoy, sin embargo, quiero referirme más a aquellos bebés que nacen con un peso elevado, pero el motivo es diferente. No son familias que tienen habitualmente los niños grandes, sino que se deben a trastornos, en la mayoría de los casos, nutricionales de la madre. Bien, estamos hablando de las diabetes gestacionales, de las diabetes mellitus, aquellas mamás que se quedan embarazadas siendo diabéticas, y mamás que debutan con trastornos del metabolismo de la glucosa durante su gestación. En estos casos, si no existe un control muy estricto y adecuado del metabolismo de estas madres durante la gestación, puede haber un exceso de aporte de glucosa hacia los bebés. Este exceso de aporte va a provocar varias complicaciones que en algunos casos pueden ser importantes, como por ejemplo el exceso de peso, pero también que en el momento del nacimiento estos bebés tengan bajada del azúcar después de nacer. Bien, esto se debe porque han estado sometidos a concentraciones elevadas de glucosa y su insulina está alta. Tenemos que tomar medidas para prevenir hipoglucemias que en algunos casos pueden ser graves y pueden tener hasta consecuencias a medio y largo plazo. Por eso estos bebés que ya sabemos que van a nacer de gestaciones con problemas metabólicos en las mamás, tenemos que prestar una atención de vigilar inicialmente esos controles de glucosa, administrar la alimentación de forma muy precoz y en algunos casos no va a haber más remedio que administrar suplementos a esta alimentación que la lactancia materna, como geles de glucosa que se administran oralmente y en algunos casos los menos, pero en algunos casos también tendremos que administrar glucosa en forma de soluciones en vena. Estos niños también pueden tener otro tipo de problemas. Por ejemplo, si han desarrollado o no trastornos graves durante la gestación en relación al trastorno metabólico de la madre, se pueden asociar malformaciones que pueden afectar al intestino o que pueden afectar al corazón. En general, tenemos que prestar mucha atención a precisamente el buen control de la gestación en todas aquellas madres que tengan antecedentes familiares o que tengan ellas también algún antecedente de trastorno metabólico en el control de la glucosa. Por ello es fundamental que todas estas madres hagan un seguimiento muy estricto desde el principio del embarazo. La vigilancia por parte del obstetra o la obstetra, la vigilancia por parte de la matrona, la planificación del nacimiento, programar exactamente en qué condiciones y dónde van a nacer estos niños. Y los cuidados prenatales, perinatales y postnatales inmediatos van a ser fundamentales para evitar complicaciones, no solo de la madre en el momento del parto, sino del bebé en el momento del parto y complicaciones a medio y largo plazo debidos a estos trastornos metabólicos. En general, nacer con un peso alto no tiene por qué dar complicaciones si están bien controlados estos niños. Ok, entonces estábamos viendo los motivos por los cuales una mamá con diabetes gestacional tiene un bebé como el que vimos en la diapositiva con un peso elevado, ¿cierto? Dijimos, va a ser malnutrido, pero en sobrepeso o desnutrido. En sobrepeso. ¿Por qué dijimos que era sobrepeso, Doc? Porque todavía no hay daño microvascular, ¿cierto? Y apenas está empezando a debutar como en una enfermedad que se puede quedar ahí. Acuérdense que dijimos que está el ejemplo del detector de fotomulta, ¿cierto? Si yo voy por mi vía a buen camino, con buena velocidad, sin pasarme, no me va a pasar nada. Pero si me paso de la velocidad, la fotomulta la tengo a los 2 días en el correo de mi casa, ¿cierto? Entonces es lo mismo. Si la señora la detectamos que tiene diabetes pregestacional, el doctor ahí nos está diciendo la posibilidad de que sea macrosómico, de que ahorita vamos a ver las complicaciones que puede presentar. Yo quiero evitarlas tanto a la mamá, yo quiero evitarlas tanto al bebé, quiero evitárselas durante el embarazo, durante el parto y cuando el bebé y la señora no se acuerden que estaban juntos durante la gestación, ¿cierto? Que es cuando tengan 40 años la mamá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tengo diabetes gestacional? Entonces, miren lo que empieza todo aquí. ¿Se acuerdan lo que hablamos de la glucosa, cierto? Entonces, los niveles de glucosa van a estar normales, ¿altos o bajos?
altos. Y si están altos, dijimos que la glucosa pasa como Pedro por su casa a través de la placenta, ¿cierto? Y la insulina de la mamá, ¿pasa o no pasa? No pasa. Y como no pasa, entonces miren lo que pasa. Hiperglicemia fetal, que la mamá se comió el bombón y de una hiperglicemia. ¿Cuál es la respuesta del feto? Duro. No, sí, obvio, sí, pero ¿qué es lo que produce hiperglicemia? ¿Te acuerdas que habíamos hablado de la insulina? ¿Y la insulina es un qué? ¿Un qué? Anabólico, ¿cierto? Entonces dice, hay aumento de glucógeno y hay macrosomía. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que la insulina va a coger la glucosa y van, acuérdense que esa es la energía barata que nosotros tenemos, ¿cierto? Necesito meter al ciclo de Krebs todo esto para producir ATP y poder generar tejido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar la insulina? La insulina es como cuando tú tienes una matica y le colocas abono, ¿cierto? Va a estar mejor, va a generar más tejido y va a generar mucho más tejido. Entonces, mira, tienes exceso de glucosa, la vas a convertir en glucógeno, ¿en dónde? ¿A dónde se convierte en glucógeno? ¿En dónde? En el hígado, pero digan lo duro que el doctor fue mi profesor también, así que... ¿Ah? Glucógeno, ¿cierto? Es la forma metabólicamente activa de guardar glucosa. Pero se va a meter ¿en dónde? No solamente en el hígado. ¿Dónde más se va a guardar ese glucógeno? En el tejido muscular, ¿cierto? No para hacer cuadritos, sino entonces es lo que va a hacer más tejido, no solo estriado, a nivel de a nivel del intestino, también entre las células se va a aumentar y eso va a disminuir el espacio de la luz del intestino. Ese bebé puede tener un estreñimiento, que no se dice estreñimiento, sino que hace un microcolon, simplemente mientras está lleno de glucógeno por dentro de las células que tienen un exceso que no deberían tener. También se van a aumentar los glóbulos rojos fetales. ¿Por qué? Porque la insulina es un catabólico o anabólico. Anabólico. Entonces, si yo tengo mucha insulina, ¿qué le pasaría a esa médula ósea? Produce más o menos células. Más células. Y dentro de las más células que más contamos, pero puede producirlas todas, tenemos la célula eritroide. Y esa célula eritroide va a hacer que tengas muchos glóbulos rojos fetales, que me van a generar problemas, porque aunque tenga muchos glóbulos rojos no voy a poder respirar bien, porque estoy como en un trancón. Se llama poliglobulia, ¿cierto? Tengo tantos glóbulos rojos que la sangre se vuelve tan espesa que no hace el efecto del efecto Bohr, por ejemplo, de capturar oxígeno y de eliminar CO2. ¿Por qué se produjo todo esto? Porque la mamá le dio ¿mucha qué? Y el bebé respondió con mucha insulina. Entonces, la insulina, ¿cierto? Tiene un efecto contrario a los glucocorticoides. Los glucocorticoides, ¿cierto? Como los ésteres de colesterol, pero podemos decir que el cortisol ¿va para el mismo lado que la insulina o va para el lado contralateral de la insulina? Para el lado contrario. Si la insulina está elevada, el cortisol va a estar disminuido. Entonces, en los pulmones hay una sustancia que se llama surfactante, y ustedes la van a conocer el semestre entrante. El surfactante es una sustancia que hace que tú puedas respirar y tus pulmones no colapsen. Y ellos necesitan muchos ésteres de colesterol, y cuando tú naces, el momento más estresante de tu vida es nacer. No es perder un examen, no es que te dejó la novia, ni siquiera que secuestren a la persona, es nacer. Entonces, cuando tú estás estresado, el cortisol va a estar alto o bajo. Alto. Pero si estás en hiperinsulinismo, va a estar alto o bajo. Bajo. Y si está bajo, y yo les digo que necesito del cortisol y que necesito de los ésteres de colesterol, ¿voy a tener full surfactante o poquito surfactante? Y si tengo poquito surfactante y les estoy diciendo a ustedes que el surfactante me ayuda a que mi
a que yo respire bien y a que mi pulmón no colapse, ¿el bebé puede respirar bien? Bueno, entonces, ¿quién me quiere decir una cosa que haga los niveles de glucosa altos en ese feto anormalmente porque tiene niveles de insulina elevados? Voy a ir pasando por ahí. Tengo niveles de insulina elevados y tengo glucosa alta. ¿Qué le puede pasar a tu bebé? Porque no está respirando bien. No respira bien, muy bien. ¿Qué le puede estar pasando a tu bebé? Va a tener el cortisol bajo. Muy bien. ¿Qué le va a pasar a tu bebé? Tiene el cortisol bajo. La imaginación es importante. No tiene que ser lo que dijimos. ¿Qué te imaginas? Respirar bien. ¿Ya lo dijeron? Ok, ¿tú qué crees? Imagínate que tenga la sangre muy espesa, policitemia, muy bien. Vayan preguntándole a ChatGPT a ver qué les dice a él si se equivocan o no. A ver, doctor, ¿tú qué piensas? Piensa. Arriesga. El que no arriesga no tiene un huevo. No, el que no tiene un huevo arriesga un pollo. Una cosa así. Sueño. Ok. ¿Por qué creen que le da sueño? Me gusta esa respuesta. Pues escuchen esto. Ok. Por lógica. No, a ver, vamos a ver la lógica porque sí, pero ahora les voy a decir qué significa eso. Y si es posible, por eso es que tenemos que poner la lógica. Porque la hipoglicemia, ¿quién lo dijo? 100 puntos, doctora. El bebé, como estaba estresado, pero no tiene cómo responder, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? Va a estar muy cansado. Al estar muy cansado, la mamá cree que el bebé está. Uno quiere que el hijo sea como un tumelino, pero eso es malo. El bebé que no se mueve, el bebé que no llora, ese bebé está enfermo. Entonces un bebé que está somnoliento, el cerebro come pura glucosa. ¿Oyeron? Tiene una enzima que se llama exosamida y lo único que come es glucosa. En poquitos momentos del mundo come hidroxibutirato y acetato y eso que nos enseñan cuando los ácidos grasos se desdoblan. ¿Sí? En las 2 primeras horas de la vida pasa eso. Porque la glucosa te la están gastando en llorar, etcétera, y todo, porque acaban de nacer y dijimos que es un momento muy estresante. Entonces, si ese bebé con esos niveles de insulina tan altos, pero la mamá ya no le está dando glucosa, ¿qué le va a dar, doctora? ¿Qué dice? ¿Que le va a dar qué? Hipoglicemia. Porque niveles muy altos de insulina ya no tienen donde trabajar. Entonces se va a consumir toda la glucosa que se en sangre. Y el cerebro piensa y habla con glucosa. Entonces imagínense que generalmente los estudios dicen que el occipital es una de las zonas que más glucosa consume. Entonces ese bebé hace una hipoglicemia refractaria, nadie se da cuenta y después cuando va al colegio sufre de violencia porque no se aprende las matemáticas, porque no sabe leer bien, porque pierde los años, pero nadie se acuerda que no estuvieron pendientes de que era un bebé macrosómico y como dijo el doctor en el video, la hipoglicemia que no se trata puede afectar más adelante a ese bebé. ¿Sí? Otras cosas que pueden pasar. Cuando nosotros nacemos tenemos un promedio de 3,5 kilos para pasar por el canal vaginal. Si ese bebé pesa 4,5 kilos o 4,100 kilos, ¿puede pasar por el canal vaginal? Y si pasa, ¿qué pasaría? ¿De qué? Se desgarra la mamá. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nacemos a los 9 meses porque nosotros tenemos menos cabeza que cuerpo, pero cuando somos bebés tenemos más. O sea, nosotros ahora tenemos más cuerpo que cabeza, pero cuando somos bebés tenemos más cabeza que cuerpo. Por eso nacemos a los 9 meses y no nos paramos como los animalitos de una vez. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que si el bebé pesa más de 4 kilos, y lo vi más de una vez, un bebé tocó decapitar y a veces toca decapitar, bueno, paren bolas, porque se queda trancado y no puede salir. No puede salir. Qué horrible, ¿cierto? Decapitar es que lo tienen que decapitar y se murió el bebé. Es horrible. Este año pasó en una clínica que no quisiera decir. Por eso lo digo, porque generalmente puede pasar. Algún día yo
Casi no lo vi, pero el bebé se murió después de una parte cerebral terrible. Uno. Pero también hay otras cosas. Eso no es lo más frecuente, pero entonces, ¿qué puede pasar? Que al final el bebé pasó. Pero si el bebé pasó, ¿qué pasó? Se le fractura la clavícula. Ustedes han visto esos bebitos, esos señores que le guían los carros que tienen un bracito más chiquito que otro y están a veces ahí por la 72 hay uno. Eso es una parálisis de Ehrlich. Eso es por una lesión del plexo braquial, ¿cierto? Pues existe porque en el canal del parto seguro se fracturó la clavícula, lo alaron de un brazo para poder sacarlo y se dañó todo C7, C8, ¿cierto? Puede pasar. Puede pasar, yo vi a veces bebitos fracturados de fémur, porque no puede salir, porque ese bebé no puede salir por canal vaginal. Si el bebé pesa más de 4 kilos, la posibilidad de morirse o quedar con parálisis cerebral es alta, porque puede pasar todo esto. Ahora estamos hablando del bebé. ¿Qué le pasa a la mamá? Lo dijo la doctora. Antes de que el bebé nazca, ¿cierto? La placenta se puede desprender antes de tiempo porque está demasiada distendida la capacidad uterina. Entonces, en un desprendimiento de placenta puede morir la mamá o puede morir el bebé. 1, 2, ¿cierto? Entonces, no pasó eso, pero el bebé se queda trancado como lo vimos. 3, la señora, el bebé va a salir y la señora se desgarra toda y todas sus partes quedan terribles y después queda, mira, el sistema digestivo con sistema rectovaginal unido. Horrible. Se llama desgarro grado 4. Evitable todo lo que estamos diciendo, ¿cierto? Pero no. Menos mal que salió el bebé, menos mal que pudo salir el bebé, la señora puede hacer una atonía uterina y se llama, se muere en código rojo, que es una hemorragia que no para nadie o la llevan urgente a cirugía a quitarle el útero a esa señora. Todo eso pasa en ese momento. Y si no pasaron esas cosas, estamos diciendo que el bebé hace dificultad para respirar, que puede tener hipoglicemia, que puede tener una fractura, que puede tener policitemia, que no se va a adaptar bien al medio que está afuera. Pero además de todo, tanto esa mami como ese papi, como ese bebé, ¿cierto? Esa señora en los próximos años, o ese bebé cuando tenga 40 años y ya nadie le diga bebé, tiene alta posibilidad de ser diabético tipo 2. ¿Entendieron la importancia de la diabetes gestacional, de la diabetes durante el embarazo, de pesquisar diabetes durante el embarazo? La hiperglicemia hace que el bebé responda con hiperinsulinismo. El hiperinsulinismo le va a dar una palabra que se llama macrosomía, crece todo. Y al crecer todo, ¿cierto? Va a tener complicaciones para salir, complicaciones hacia la mamá, ¿cierto? Y posteriormente complicaciones si no modifica sus estilos de vida en 5 o 10 años. ¿Qué le decimos a las mamitas o al papá? Mamita, papito, tu bebé nació grande y tu señora tiene alta posibilidad de ser diabética en pocos años y tu bebé cuando tenga 40 años. ¿Cómo me lo evito? Ponemos el ejemplo del... Yo pongo el ejemplo del semáforo y el ejemplo de la fotomulta. ¿Por qué? Porque te da tranquilidad saber que puedes tener control de no producirte esa enfermedad si tú modificas tu estilo de vida, que se llama verdadera promoción y prevención de la salud. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ok. Entonces, aquí tenemos el resumen. Dice, hiperglicemia materna da hiperglicemia fetal. La hiperglicemia fetal da hiperinsulinemia fetal que altera el metabolismo aumentándolo. Eso da hipoxia tisular porque la sangre está más espesa, se llama policitemia. Como no tienes oxígeno te da acidosis, la acidosis te da más vasoconstricción y te empeora la hipoxia, ¿cierto? La insulina aumenta la eritropoyetina hace que tengas más glóbulos rojos, ¿cierto? Eso da eritroblastosis, que se llama eritroblastosis fetal o policitemia, y eso hace que el bebé tenga más dificultad para respirar. Esa es una de las cascadas que se pueden presentar solo por tener diabetes gestacional. Este es un bebé de 4 kilos, ojo. En la época mía había una cosa que se llamaba Gerber. Gerber no sé si existe porque yo ya no tengo bebés pequeños, pero Gerber era una cosa de compotas.
y la propaganda de esos bebés, de esos niños que comían la compota eran así. Gordos, porque entre más gordos no tenías problemas de dinero, no tenías problemas de salud, porque estás comiendo súper bien. Es súper malo. Un bebé gordo es un bebé que está enfermo. ¿Oyeron? Un bebé gordo, a menos que sea con lactancia materna exclusiva, no hay posibilidad humana de que sea sano. Complicaciones del embarazo, como se los dije, infecciones, porque la mamá hace diabetes, tiene más posibilidad de tener infecciones, polidramio, mucho líquido que hace que se distienda la célula y que pueda hacer el desprendimiento de placenta, fracturas en los bebés, trabajos de parto prematuros, porque se nace antes de tiempo, aunque esté grandote, hemorragias posparto que llevan muchas veces a la muerte. Y ese es el resumen de lo que es diabetes gestacional. ¿Preguntas? ¿No quedó claro? ¿Sí? ¿Lo tenemos clarísimo? Ok. Ahora entonces vamos a ver la segunda enfermedad más frecuente, que es la tiroides. Y aunque tiene menos cosas de explicar, tiene un impacto tan importante como la diabetes gestacional. Ok, entonces, uno de los ejes hormonales durante el embarazo más importantes y que cambian y repercuten de manera indirecta en el desarrollo fetal es la tiroides. Uno cree que necesita el corazón y uno cree que necesita el cerebro, pero mi hermano, si no tenemos tiroides, no tenemos hormonas de estrés, no respiramos bien, no tenemos buena presión, no tenemos buena termorregulación. Así que es supremamente importante la tiroides. Pero ¿por qué vamos a hablar de tiroides en el embarazo? Porque durante el embarazo la tiroides que tenemos las mujeres es insuficiente para atender al feto y a la mamá, y el feto al principio no tiene suficientes hormonas tiroideas y las necesita. Entonces, ¿qué hace la naturaleza? Aumenta su trabajo casi un 40% más para suplir las necesidades propias de la mamá y las necesidades del feto. ¿Sí? Por eso debemos tener en cuenta previamente si la función tiroidea de esa mamá está normal, y posteriormente se hace todo lo que tiene para que la señora y el bebé tengan un adecuado funcionamiento de la tiroides. Entonces, para eso les digo que esa tiroides aumenta en un 40% su función. Dice de un 10 a un 40% su tamaño, con un incremento asociado de la producción de hormonas tiroideas hasta el 50%, para poder hacer que el feto tenga en las primeras semanas de embarazo, antes que la placenta y la tiroides del feto puedan hacer toda su función, va a ser las hormonas tiroideas maternas, especialmente la T4, la que va a poder atravesar la placenta, convertirse adentro en T3 y poder hacer el funcionamiento de las hormonas tiroideas. Cosas que hacen las hormonas tiroideas, sobre todo cuando estás a nivel fetal, te ayuda a producir neuronas, te ayuda a hacer mielina, células de Schwann, te ayuda a conectar una neurona con otra, ¿cierto? Sinaptogénesis. ¿Sí? Entonces, si no tienes eso, vas a tener problemas neurológicos más adelante, ¿cierto? Puedes llegar a tener parálisis cerebral o trastornos del aprendizaje. Entonces, aquí tenemos más o menos la explicación donde al principio no va a ser suficiente y cuando estás durante el embarazo, entonces la producción del hígado va a empezar a degradar más rápido las hormonas tiroideas, y eso va a ser un feedback negativo que va a hacer que tanto el hipotálamo como la pituitaria le digan a la TSH que produzca más T3 y T4. Pero gran parte de la T3 y la T4 atravesarán para donde el feto y se producirá algo de insuficiencia si no lo controla la mamá. Entonces, ¿cuál es la importancia de las hormonas tiroideas en el feto? Las hormonas tiroideas en el feto son fundamentales para el desarrollo temprano del cerebro. Entonces, para la tiroides, cuando la mujer está embarazada,
quisiera yo decirles que para que ese bebé tenga un desarrollo normal, necesita una función tiroidea de la mamá normal. Es más o menos algo así. Ese sería como el resumen. Si la mamá tiene una buena función tiroidea, el bebé va a tener un buen cerebro. Pero si la mamá tiene trastornos de la tiroides y no se los suplimos de una forma adecuada y lo volvemos eutiroidea con medicamento, el bebé va a producir trastornos neurológicos que después le estamos echando la culpa a algunas otras cosas. El embarazo es súper importante, ¿sí? Entonces mira, dice, sirven para el desarrollo temprano del cerebro, para el crecimiento somático, la maduración ósea, la supervivencia, la diferenciación celular, la homeostasis celular, la regulación metabólica de múltiples tipos y tejidos. Pero hay dos fuentes muy importantes de hormona tiroidea durante la gestación: la glándula tiroidea materna, ¿cierto? Y la glándula del fetico, que todavía no está funcionando. Entonces todavía no es suficiente. Pero tanto la tiroides del feto como la tiroides de la mamá no van a hacer nada si no tienen yodo, ¿cierto? Si no tienes yodo, no puedes producir T3 y T4. Triyodo, tiroidina, diyodo, tiroidina, la de yodinización y todas esas cosas que ustedes ven en bioquímica, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros producimos yodo o consumimos yodo? Consumimos yodo. Si la mamá es TikTok y come pura comida con sal marina, sal del Himalaya, sal amarilla, sal azul y sal esa, pueden ir a buscar. ¿Oyeron? Que esa sal no está yodada. La sal no tiene yodo, NaCl, por ahí no hay un yodo ni en las curvas, ¿oyeron? Nunca. La sal no tiene yodo. Pero por una política pública mundial, una forma de suplementar el yodo para las mujeres embarazadas y para cualquier persona, para que no sufra de bocio y sea eutiroideo, porque eso también produce enlentecimiento mental, aunque las tengas todas completas, es que la sal de mesa sea yodada. Esta sal de Refisal tiene una cosa aquí que dice sal yodada según el Ministerio de Protección, Cuando ustedes cogen la sal marina del mismo Refisal, no dice sal, solo dice sal yodada, no dice sal yodada según la resolución. La que tiene la resolución tiene la cantidad mínima necesaria que tú tienes que estar consumiendo. Si tú te pones solo a consumir sal que no tiene la cantidad, tú puedes tener problemas en la tiroides así no estés embarazada, mujer o hombre. Pero aquí estamos hablando de señor. Ok, exacto. Entonces, a la hora de la verdad, el problema de la sal es tenaz. Pero, porque el hipertenso y todas estas cosas, ¿cierto? Pero, por eso cada cosa debe ir en un contexto. Porque yo sí pienso que dentro de las cosas que yo veo ahora, no sé si ustedes lo saben, pero muchas personas han tenido problemas de tiroides, pero como si se hubiera disparado los problemas tiroideos. La verdad que yo no sé a qué se los puedo llegar a atribuir, pero la Organización Mundial de la Salud sugiere un consumo mínimo de yodo de 250 microgramos diarios, y la única forma de consumirlo es a través de este alimento, que es el que más tiene yodo, que es la sal, porque se la pusieron a la sal. ¿Qué condiciones son de alto riesgo para padecer hipotiroidismo durante el embarazo? Una mujer de más de 30 años, igual que la de la diabetes, que haya tenido más de 2 embarazos, que haya tenido cirugía de tiroides, que ya tenga un problema de tiroides, tiene que estar eutiroidea. Entonces hay que hacerle controles a las mujeres de sus tiroides para ver si todo está normal y si no, suplementarla. Al evaluar la función tiroidea materna del embarazo, siempre se deben medir los niveles de TSH y los niveles de T4. El hipotiroidismo gestacional, ¿qué les produciría? Produce preeclampsia e hipertensión arterial. Entonces tú dices, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo les estoy diciendo que la hormona tiroidea hace parte de la regulación de tener, tengo frío, tengo calor. La presión la tengo alta, tengo bradicardia, tengo taquicardia. Desprendimientos de placenta, partos prematuros, bajo peso al nacer, aumento de la tasa de cesárea porque hay más complicaciones,
hemorragias posparto, mortalidad perinatal y deterioro cognitivo en el neonato. Deterioro cognitivo. Yo que soy neonatólogo les digo que esa es la que más me interesa, pero no puede ser, yo no puedo dejar un bebé sin una mamá, entonces necesito que ginecología también me interese, pero necesitamos que a medicina general le interese. Necesitamos que todo el mundo entienda que el embarazo impacta a nuestra sociedad posteriormente. Cada bebé, cada mujer que se muere en el parto o antes de que el bebé cumpla 1 año, nos hace saber que somos subdesarrollados. Cada vez que un bebé tiene deterioro cognitivo por algo prevenible como el hipotiroidismo materno o el hipotiroidismo neonatal, que vamos a ver ahorita, nos habla de que somos un país subdesarrollado, porque no tenemos la capacidad. Eso no es porque soy de K-pop, eso es porque no tengo la suficiente madurez en mi sistema de salud que me proteja la sociedad, ¿sí? Y la sociedad es una mamá y un bebé para que este vaya a trabajar y este vaya a tener más hijos para que este vaya a trabajar. Ese es el resumen de salud pública, ¿cierto? ¿Cuánta gente va a trabajar y cuánta gente con discapacidad voy a tener que mantener porque yo no pude evitarme esto? Porque si un bebé nace con un problema neurológico que no había forma de hacer otra cosa, es una carga al sistema inevitable. Pero esto es una carga evitable, desastrosa. ¿Listo? Ahí les resumí salud pública en 2 palabras. Signos y síntomas de hipotiroidismo manifiesto. La mamá está todo el tiempo hipoactiva, con sueño, que se le cae el pelo, que ustedes saben eso, que tiene estreñimiento, que está como hinchada. El bebé también puede llegar a presentar estas cosas. Pero solo quiero que recuerden una cosa importante. Cuando a nadie le han hecho, a la mujer no le han hecho el diagnóstico de que tiene hipotiroidismo, y es una pareja que quiere tener hijos, o una mujer que no necesita una pareja porque hay un banco de semen y ella quiere tener un hijo ella sola y va y busca fotos, yo no sé, y no puede quedar embarazada. Y aborto 1 espontáneo, aborto 2 espontáneo, aborto 3 espontáneo. Una mujer que no ha podido tener hijos y tiene abortos espontáneos, aunque sea el primer aborto espontáneo, espontáneo no quiere decir provocado, ¿cierto? Y el provocado a mí no me interesa porque yo no soy juez. Yo soy médico y tengo que acompañar a la mamá y no estoy ni a favor ni a contra del aborto. O sea, yo no, desde mi moral, como ser humano, no deseo el aborto, pero no puedo juzgar a otro porque yo no soy juez, soy un médico y tengo que acompañar a esa mujer porque si no se va a morir. ¿Entienden eso? ¿Cierto? Entonces, una mujer que tiene un aborto espontáneo, tienen que buscarle si no tiene problemas de tiroides. Una mujer que no ha podido quedar embarazada, queriendo estar embarazada, tiene que buscarle problemas de la tiroides, porque los problemas de la tiroides hacen que la mujer sea infértil. Y ustedes no me van a creer todas las veces que se genera la frustración de un embarazo que una pareja quería o que una mujer quería y que no le han estudiado la tiroides, y que tú que sabes cuántos bebés perdiste simplemente porque no habían mirado que tenían problemas de hipotiroidismo. Entonces, cada vez que yo veo a una mujer que hizo un aborto espontáneo, sí, yo puedo pensar, una malformación, eso nos lo dicen en genética, pero mírale la parte de endocrinología y mira la parte de la tiroides, porque muy probablemente existe una relación demostrada entre la pérdida temprana de embarazo antes de las 20 semanas y la autoinmunidad en mujeres eutiroideas con tasas hasta del 36%. En aquellas que lo que tienen son anticuerpos contra la tiroides que hacen que no quede embarazada la mujer. Ok, esto va en aumento, el hipotiroidismo pregestacional y el cáncer de tiroides también. En las mujeres gestantes con hipotiroidismo previo, la glándula no va a lograr compensar, porque no es suficiente para ella, mucho menos para ella y su bebé. Así que si esa señora tomaba
una dosis de una pastilla, es decir, pues le tocará que le aumenten en un 40% la dosis que estaba tomando para que se mantenga eutiroidea durante el embarazo y no tenga una pérdida y su bebé tenga un desarrollo neurológico normal. Ellas requieren el aumento de la dosis de la levotiroxina hasta el 85% para evitar el desarrollo de hipotiroidismo tanto materno, que se puede manifestar desde la primera menstruación faltante. Y posteriormente se va viendo en controles, porque sería un embarazo de alto riesgo, a estas mamitas para mirar cómo está su problema tiroideo. La función de las hormonas tiroideas durante el embarazo, ¿cierto? Principalmente la T4 es la que atraviesa, yo les dije, la T4 es la que atraviesa principalmente la placenta y a nivel fetal se convierte en T3, cuando el feto aún no produce sus propias hormonas, que son en las primeras 10-12 semanas. Estas hormonas, mira, regulan la expresión génica de la proliferación de las neuronas. Les dije, ¿ayuda a que se produzcan neuronas? Sí. A que migren, ¿cierto? Las del occipital, las de la corteza, ¿cierto? Las del frontal. Mielinización, célula de Schwann, para que quiero aplaudir. Vaya, aplaudo, ¿cierto? Regrésate, no me gustó, todo eso en microsegundos, ¿cierto? Necesita mielinización. Lo que no se mielinizó, no se transmite. Modulan el desarrollo del cerebro, de la corteza cerebral y de los ganglios basales. ¿Para qué? Para que sea coordinado. Y participan en la formación de la sinapsis y la arborización dendrítica, ¿cierto? Si no, entonces, ¿cómo relaciona una neurona con otra? La gente, entre más arborización dendrítica tiene, más pensamientos rápidos tiene. No es que sean buenos o malos pensamientos, no hablar, yo hablo rápido, no es que tenga pensamientos rápidos, ¿cierto? Pero necesitas mucha arborización dendrítica, que sobre todo pasa en los primeros 3 años de vida, en donde el cerebro se está multiplicando muy rápidamente y de pronto, como son niños que no saben hablar bien, como son niños que todavía no se comunican en forma adecuada, cuando te quieras dar cuenta ya vas tarde. Por eso necesitas saber que necesitas mirar ese problema de la tiroides desde que está embarazada la mamá, y ahorita lo vamos a ver en el bebé. Entonces, la producción fetal de las hormonas tiroideas al principio es deficiente. El feto comienza a producir T3 y T4 entre la semana 12 y la semana 14, pero a esa edad, hace rato que ya dejaste de ser embrión. Hace rato que tu sistema neurológico ya se está súper desarrollando, ¿cierto? Entonces, solo hasta la semana 18 o 20 la producción de las hormonas tiroideas es suficiente en ese feto. Entonces necesita buena disponibilidad de yodo transferido por la placenta desde la madre, y la madre, para tener buen yodo para compartir, necesita consumirlo. T4, que no se nos olvide. T4, no como el de las bolitas esas, ¿cierto? En el tercer piso, en el cuarto piso, no sé qué piso es que es ese de las bolitas. ¿Cómo se llaman esas bolitas? Búbate. Entonces, T4, para que no se les olvide, el bubatí, ¿cierto? La T4 materna es la principal hormona que atraviesa la barrera placentaria. Y la T3 atraviesa muy poquito. Entonces, la T4 atraviesa la barrera placentaria y se convierte adentro del feto en T3 y llegan y hacen su efecto. Pero igual necesitan, ya saben, necesita yodo para hacer toda su función. La T4 ayuda a la neurogénesis, a la organización cortical, al desarrollo de la mielina y a la plasticidad sináptica. Deficiencias maternas de hormona tiroidea, como hipotiroidismo clínico o subclínico, ¿cierto?, se asocian a menor coeficiente intelectual en la infancia. Es una tristeza, ¿cierto? O sea, si aquí podía estar otro niño de la edad de ustedes sentado aquí, de pronto no lo está, simplemente porque alguien donde nació ese bebé no estuvo pendiente de las pruebas tiroideas de la mamá ni del bebé, ¿cierto? Injusticia. Retrasos motores y del lenguaje, que dan bastante violencia intrafamiliar, ¿oyeron? Trastornos del espectro autista, que cada vez estamos echando la culpa a tantas cosas y tenemos tantas cosas para echarle la culpa. Cuando el bebé nace, tomamos estas pruebas a nivel nacional, a nivel mundial, pero a nivel nacional hacemos eso. Tomamos unas muestras del talón
del bebé apenas nace o del cordón, las mandamos a un laboratorio y nos dice si el bebé tiene sospecha de hipotiroidismo. Eso se lo van a aprender muy bien cuando estén en noveno y demos la clase de hipotiroidismo congénito, pero esto es para descartar hipotiroidismo congénito. Y si el bebé, imagínense que sale positivo para hipotiroidismo congénito, esta cajita de levotiroxina reemplaza la función de la hormona tiroidea que evita que este bebé quede con parálisis cerebral. Una pastillita, pero no es la pastilla, es haber hecho el examen, tener el resultado a tiempo y poder poner el tratamiento. ¿Iban a preguntar algo? Ok. Seguimiento de la función tiroidea materna. Se recomienda hacer un seguimiento de la función tiroidea a todas las mujeres con factores de riesgo para desarrollar hipotiroidismo en el embarazo de manera mensual hasta por lo menos hasta la semana 30. ¿Por qué? Porque después de la 30 el bebé ya se graduó de tiroides. Él mismo va a hacer sus propias cositas. Una vez que culmine el embarazo, como a la cuarta o sexta semana se tiene que revalorar para ver si la señora no quedó con una insuficiencia tiroidea, para definir el estado final tiroideo de esta paciente. Entonces, en conclusión, tanto la diabetes gestacional como los trastornos de la tiroides, especialmente el hipotiroidismo, afectan a la mamá y al feto. También el hipertiroidismo, pero es más infrecuente y también tiene muchas complicaciones. Entonces, ya entendieron por qué la clase tenía que tener cuáles son las dos enfermedades endocrinológicas más frecuentes y más prevalentes que yo tengo que estar vigilando durante el embarazo. Y existe diabetes pregestacional y diabetes gestacional. Y lo importante es que yo tengo que diagnosticarla y después recomendarle tanto a esa mamá como para su familia y su hijo la posibilidad de que si no tienen un estilo de vida fit, saludable, pueden llegar a desarrollar diabetes tipo 2 durante el resto de su vida, cuando tengan 40 años o 5 o 10 años después. Y para la tiroides, ella se tiene que casi duplicar la función que haría cuando la señora no estaba embarazada. Pero es muy importante ¿para qué? Para desarrollar el hígado o qué órgano. El cerebro. Entonces, para desarrollar el cerebro, yo necesito tener una función tiroidea tanto materna como fetal, como neonatal, en forma adecuada para evitar problemas neurológicos a futuro, trastornos neurológicos y de aprendizaje en el futuro que se pueden evitar con un medicamento. ¿Listo?